cuando ya no puedo más. Volverte a encontrar cuando empiezo a estudiar y comienzo a mirar tu perfecta voluntad y lo grande que es tu amor por mí. La escuela sabática empezó, hoy vengo a encontrarme con Jesús y su palabra eterna estudiar. Hoy vengo a cumplir tu gran misión que me entregaste y sin temor hoy me levanto y respondo yo voy. La escuela sabática empezó, hoy vengo a encontrarme con Jesús y su palabra eterna estudiar. Hoy vengo a cumplir tu gran misión que me entregaste y sin temor hoy me levanto y respondo yo voy. Viviré tu misión con todo el corazón. Viviré tu misión. Amén, amén, muchas gracias. Vamos a hacer una oración y les invito para que podamos pedir la bendición del Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por separar, Señor, este tiempo para poder seguir aprendiendo más de ti y también, Señor, aprender herramientas, recursos para que como directores, como maestros de la escuela más grande del mundo, podamos, Señor, servirte de la mejor manera. Bendice, Señor, esta capacitación, bendice a cada receptor, bendice también al Pastor Manuel, quien estará exponiendo, y oramos, Dios, para que toda la enseñanza sea de bendición para tu pueblo. Gracias, querido Dios, por esta oportunidad que tú nos das. Pedimos tu bendición por cada hermano, por cada hermana. Quizás, Señor, en este momento alguno de ellos está pasando por alguna situación dura, difícil, ya sea en la familia, en la vida espiritual o en alguna área de su vida, Señor, en esta noche, que todos podamos recibir tu bendición y tener la seguridad de que tú estás al frente de todo. Ayúdanos a amarte, a confiar y a permanecer fieles y firmes en tus caminos. Pedimos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces sin más preámbulo, vamos en este momento, ¿sí? A iniciar, perdón, aquí un ratito, por favor, aquí nomás. Eh, Vamos entonces en este momento a ya dar la bienvenida, ¿sí? A Pastor Manuel Melo, quien es nuestro presidente de la Misión Ecuatoriana del Norte. El tema, como ya habíamos mencionado, ¿sí? Comunicación y enseñanza. Así es que Dios les bendiga y también, querido pastor, bienvenido, el tiempo es hoy. Muchísimas gracias, Pastor Franklin. Un cariñoso saludo, queridos hermanos, queridas hermanas, algunos amigos conocidos. Logro mirar por allí, sé que están conectados. Y bueno, estamos muy contentos de poder avanzar con estas clases, estos cursos que de alguna manera tratan de ayudarnos, darnos contenidos, herramientas que nos ayuden a mejorar esa tarea linda de compartir la palabra de nuestro Dios, ¿no? Parece algo sencillo, mas no, muchas veces no es tan sencillo, ¿verdad? Y saben, yo me siento tan feliz de saber que ustedes están conectados porque significa que Dios ha colocado en ustedes el don de la enseñanza o lo está desarrollando, ¿no? Ese don de transmitir, de enseñar.
y yo estoy muy contento por ustedes. Deseo de todo corazón que el ministerio que ustedes realizan, ya sea como directores, ya sea como maestros en las diferentes aulas, clases de escuela sabática, que pueda ser un ministerio bendecido. Realmente es un espacio muy lindo, muy lindo. Yo tengo gratos recuerdos cuando ingresé a la iglesia, un hermano que ya descansa en el Señor. Él era diácono y a la vez era maestro de escuela sabática, ¿no? Y tenía una habilidad para enseñar la Biblia. Me encantaba mucho cómo él enseñaba la palabra de Dios. Y me acuerdo tanto que más o menos como al año de estar ya en la iglesia, el hermano me propuso a mí en una junta de iglesia, vinieron los nombramientos para que yo sea maestro de escuela sabática. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a ser maestro de escuela sabática? No tengo ni un año por ahí en la iglesia. Y tenía alumnos que tenían muchos años, 10 15 años de estar en la iglesia. Y Señor, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo? Me enojé con el hermano. Le digo, hermano, ¿cómo se le ocurre ponerme a mí si yo yo soy un neófito, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Me dijo, hay algo importante, me dijo. Tú puedes ser muy tierno en la iglesia, tener poco tiempo, pero tienes una habilidad muy grande para entender los contenidos. Y yo creo que tú vas a ser un buen maestro de escuela sabática. Y me lanzó al ruedo. Ahí yo fui primero diácono, luego fui maestro de escuela sabática. Así que el Señor pues nos hizo recorrer también esas lides que ustedes pelean cada sábado allí en las iglesias, ¿no? Esa linda experiencia de estar frente a los hermanos. Y en realidad yo puedo decir que el más bendecido fui yo, ¿no? De poder estar allí. Recuerdo los consejos de maestros, cómo rotábamos por las casas, compartíamos la comida, cómo en esa época hacíamos un bosquejo allí entre nosotros. No venía el bosquejo de la lección como viene ahora. Hacíamos ahí un bosquejo para estar unánimes en cuanto a lo que íbamos a presentar allí en la iglesia. Y realmente era una experiencia así muy linda. Disfruté mucho ese corto tiempo que estuve en escuela sabática. Digo corto porque cuando yo ya cumplí 3 años de bautizado, me fui a estudiar teología, así que ya el tiempo de ser maestro de escuela sabática no me duró mucho. Más el Señor tenía otros planes y ahora pues me siento contento de estar delante de ustedes, ¿no? Pasados los años y me siento muy feliz. Así que hermanos queridos, vamos a compartir ahí algunos consejos, algunas recomendaciones. Pastor Franklin tiene estas diapositivas también, él puede compartirlas sin duda, me imagino, y que sea de bendición para nosotros. Vamos a hacer una última y pequeña oración y empezamos con la temática. Querido Dios, Señor, vamos en estos momentos a compartir un seminario con algunas herramientas, algunos consejos para esta tarea de enseñar tu santa palabra. Por favor, dirígenos, ayúdanos a entender y sobre todo a practicar, a mejorar, a crecer de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, amigos queridos. Voy a compartir pantalla y me confirman ahí si se ve, Pastor Franklin, si se ve. Perfecto, se ve, pastor. Muchas gracias. Tengan la Biblia a la mano también. Vamos a mirar ahí algunos textos bíblicos. Bueno, como el pastor lo mencionó, vamos nosotros a trabajar lo que es comunicación y enseñanza, que es el módulo que corresponde. Este curso pues tiene algunos contenidos, ¿no? Vamos a mirar allí un poquito sobre teorías y modelos de educación, también un poquito sobre el humor y algunas formas como el Señor pues nos ha permitido entender la manera de impartir el contenido de la escuela sabática. Vamos a ir al primer texto de la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a abrir allí la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, está aquí hablando de
características, ¿no? Pablo le escribió a Timoteo y le estaba hablando sobre esos rasgos de carácter que debe desarrollar el ministro, el siervo de Dios, aquel que de alguna manera procura enseñar y transmitir el mensaje divino. Y ustedes pueden ver que salta a la luz en el versículo 24 un, tres palabras que están allí, ¿no? Apto para enseñar, es decir, el Señor necesita personas que sean aptas, que tengan la capacidad, que tengan la voluntad, el gozo de transmitir, de enseñar a otros su palabra, ¿no? Entonces, hermanos queridos, aspectos que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Cuando nosotros vamos a dar la clase, nosotros sin duda estamos transmitiendo información. eh, Hay un contenido que nosotros debemos transmitir a la clase, procurar que ese contenido quede claro en la mente de los hermanos. Y por eso es importante que nosotros estudiemos con anticipación la lección. Me gusta mucho el material auxiliar que tiene al final, porque ahí te dan ya un bosquejo. No significa que tú debes quedarte solo con eso, pero es importante que la información pueda ser transmitida de una forma clara, sencilla. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto, ¿ya? Otro aspecto importante que siempre se enfatiza, ¿no? Es que existe interacción y retroalimentación, ¿sí? Es muy importante esto. Es una lucha grande. A veces culpamos mucho a los maestros. No, es que ustedes no dejan hablar a los alumnos, pero yo he encontrado clases donde uno habla y hace preguntas y los alumnos se mira el uno al otro, se tienen vergüenza de responder, son tímidos. Entonces, es todo un desafío, pero el maestro tiene que buscar de alguna manera esa interacción con el alumno, pero también entre los alumnos, ¿no? Por eso es importante, abriendo un pequeño paréntesis allí, este este método que estamos usando de unificar el grupo pequeño con la unidad de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque en el grupo pequeño, obviamente es un ambiente mucho más informal y de manera muy espontánea existe interacción entre los miembros. Entonces, cuando vamos a la unidad de acción, si ya existen, si ya están funcionando como grupo pequeño, la interacción va a ser más sutil, más espontánea, más rápida. La retroalimentación es importante para que el maestro sepa cuánto del contenido que está impartiendo realmente está siendo captado, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿no? Hacer preguntas, tratar de recibir un feedback de aquellas personas a las que se está dando la palabra del Señor, ¿no? Motivar, motivar, la motivación va de diferentes formas, ¿no? Tenemos allí que ser un poco creativos. ¿Cómo motivo a mi clase para que estudie la lección? ¿Cómo motivo para que compren el folleto? ¿Cómo los motivo para que de pronto pongan en práctica o compartan lo que están aprendiendo? ¿Sí? La comprensión es importantísima. Hermanos queridos, más adelante vamos a hablar sobre los estilos de enseñanza, ¿no? Hay algunos métodos de enseñanza que se conocen, que son contemporáneos. Pero algo que es importante para el maestro es tratar de mirar o de adaptarse al estilo de aprendizaje de su grupo. Sí, esto es, nosotros debe haber aquí en este grupo, seguramente hay muchos maestros de profesión, ¿no? Que estudiaron pedagogía. Nosotros los pastores recibimos clases como didáctica de la Biblia, algunas clases de pedagogía, pero realmente es el don del Señor que nos ayuda para poder impartir mucho del conocimiento que impartimos a través de las predicaciones, a través de los grupos pequeños, a través de la escuela sabática. Y algo que es muy importante, que siempre nos hablaban, es que usted tiene que adaptarse al auditorio. Entonces, si mi clase de escuela sabática está compuesta por personas de tercera edad, que es muy común en nuestras iglesias y todo bien, no hay ningún problema con ello, son personas que tienen un bagaje de vida muy amplio, ¿no? Muchos de ellos también un conocimiento de las escrituras tremendo. Entonces yo tengo que, como maestro, adaptarme al estilo de aprendizaje de ellos. ¿De qué forma este grupo eh, puede aprender o cómo puede estimular el aprendizaje? ¿Hay algo que pueda todavía este grupo
maduro de hermanos, de personas aprender? Claro que sí, porque la palabra del Señor es infinita. Y quizás mucho del estilo de trabajo o de impartir la clase de escuela sabática no tenga mucho que ver con que usted lo dé, sino con que ellos lo den. Porque por la experiencia que tienen, el tiempo en la iglesia, el conocimiento de la Biblia, la clase va a ser un show, porque tú tienes allí eruditos, ¿no? Tienes personas con mucha comprensión y la clase se puede tornar muy linda cuando trabajas con ellos, cuando trabajas con jóvenes, tu lenguaje, tu manera de llegar hacia ellos. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Al auditorio, al grupo al que pretendemos nosotros enseñar, ¿no? A los niños, por ejemplo, qué desafío, ¿no? Realmente eso es un don maravilloso. Hay hermanas que sin haber estudiado pedagogía tienen una capacidad para animar al niño, para enseñarle, y eso realmente nos anima mucho, nos llena de alegría porque es el don del Señor, ¿no? Así que, hermanos queridos, el siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar. Claridad, organización, sí, es muy importante, ¿no? A veces nos enredamos un poquito con, no sé si a ustedes les ha pasado que la escuela sabática a veces tiene como que dos o hasta tres temáticas dentro de la misma semana. Y entonces, claro, si no lo organizamos bien, podemos crear ahí una confusión, ¿no? Entonces es importante que busquemos siempre exponer de manera clara y organizada. En resumen, la comunicación efectiva y la enseñanza, en la enseñanza no solo transmite información, sino que también fomenta la comprensión, tiene que haber una motivación, la interacción y creando un ambiente propicio, ¿no? Es importante esto. Vamos a mirar aquí algunos modelos y teorías de enseñanza, ¿ya? Yo no voy a leer todo el texto, solo voy a destacar algunas, están en negrilla, algunos párrafos o algunas palabras claves de cada modelo. El modelo conductista es el modelo con el cual la gran mayoría de los que estamos aquí hemos sido educados, ¿sí? Yo creo que hay mucha gente que critica mucho el modelo conductista y algunos otros modelos, ¿no? Yo creo que no existe un modelo perfecto. Quizás el único que tuvo un modelo perfecto de enseñanza fue nuestro Señor Jesucristo. De resto, todos los modelos van a tener siempre un lado positivo, muy bueno, muy aplicable, otro quizás no tanto, pero en todo caso, hermanos queridos, la mayor parte de nosotros hemos estudiado, hemos crecido y aún estamos enseñando a veces nuestros propios hijos en casa con el modelo conductista. Entonces, este modelo se dice conductista porque se enfoca en la conducta, ¿no? Y obviamente procura hacer cambios en la conducta del ser humano utilizando estímulos, ¿no? Causa y efecto, ¿sí? Estímulo y respuesta, ¿no? Castigos, premios, refuerzos. Entonces es un modelo conductista el que tiene este modelo de enseñanza. Otro modelo es el constructivista. Miren qué interesante porque este modelo dice que el estudiante aprende a través de la experiencia y la interacción con el entorno, ¿no? Entonces, el papel del maestro es facilitar el proceso. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, voy a abrir un paréntesis, yo gusto mucho el Ministerio Joven y en algún tiempo yo fui director, fui consejero de la unidad de amigos, especialmente la de los chicos de 10 años de edad. Y yo tenía que compartir con ellos la especialidad de perros, ¿no? Entonces tenía ahí los niños y tenía que darles la especialidad de perros. Y imagínense ustedes, algo tan lindo como es la especialidad de una mascota con la que muchos estamos familiarizados, no puede darse solamente así en el papel y con imágenes. Entonces me acuerdo que frente al CADE vivía el hermano Ítalo Tandazo, tal vez alguien lo conoce, y él tenía un perro, un gran danés. El perro era más grande que yo, una cosa inmensa, ¿no? Entonces me fui donde el hermano y le dije, hermano, mire, estoy en esta necesidad, quiero enseñarles a los niños, pero quiero hacerlo de una manera práctica, ¿no? Una manera diferente, que ellos queden emocionados, ¿no? Y imagínense, ¿no? Él me prestó el perro y llevé mis niños allá y con el perro enorme, grandísimo que él tenía, ahí pude yo dar la especialidad, ¿no? Y ahí les mostré a los niños cómo es el animalito, sus patitas, que no se les debe cortar las uñas hasta el fondo, bueno, ahí les di mucha de la clase. Entonces los chicos
quedaron muy impactados porque era un perro enorme, era más grande que yo. Y claro, imagínense en un niño de 10 años mirar un perro, un gran danés. Entonces es una cosa, pero impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro Señor Jesús usó mucho este modelo, la experiencia y la interacción. Ustedes van a ver cómo él mandaba a los discípulos, ¿no? Vayan y ellos regresaban contentos. Señor, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios y todo esto. Experiencia e interacción y ser facilitadores del proceso. No es fácil porque a veces, claro, estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, entonces, ¿cómo los llevo a la experiencia? Muchas veces no tenemos esa oportunidad, eh, tenemos que construir algo adicional, ¿no? Entonces, es importante que nosotros trabajemos mucho esto. El cognitivo tiene que ver mucho con la memoria, la atención, el pensamiento. La Biblia y los escritos de Elena de White hablan mucho de esto, ¿no? La importancia de memorizar la palabra de Dios. Entonces, es un modelo muy válido. El modelo humanista, por ejemplo, trata de desarrollar integralmente el estudiante, ¿no? Eh, es algo que mm, es quizás mucho más técnico, donde quizás muchos de nosotros no vamos a poder entrar allá, pero es uno de los modelos. Aprendizaje social, ¿no? A través de la observación y la imitación de modelos. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque especialmente cuando se trabaja con adolescentes, en esa etapa de la vida, los chicos, ellos se convierten en imitadores. Ellos tienen una lucha muy grande por establecer su identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? Y empiezan a cambiarse el color del cabello, sufren todas las alteraciones y los cambios hormonales, físicos propios de la edad. Y la lucha por autodefinirse es terrible y por eso es que ellos tienen tanta frustración y muchas veces los adultos no sabemos cómo ayudarles. Entonces es interesante este modelo, miren, porque está basado mucho en la observación y la imitación de modelos. Y aquí viene algo, ¿no? Si me están escuchando maestros de niños y de adolescentes también, ¿no? Hasta los 12 13 años todavía es una muy buena edad. No tenemos mejores modelos que los de la Biblia, que los de la Biblia. Por eso los chicos disfrutan mucho un sermón biográfico. Cuando les hablamos de los héroes bíblicos, de José, de Esther, les hablamos de Daniel, los cantos que se han creado para los niños con estos personajes, es justamente por esto, porque es un modelo de enseñanza donde a través de la observación de esos modelos, los chicos pueden integrar a su vida ciertos valores, principios, conocimientos, ¿no? Integrar a su vida la palabra del Señor. El aprendizaje experiencial, perdón, de experiencia directa y la reflexión, ¿no? Quizás esto ya es como más para jóvenes, adultos. Otro modelo basado en resolución de problemas. Los estudiantes aprenden resolviendo problemas del mundo real, fomentando la colaboración y el pensamiento crítico. Esto, hermanos queridos, yo resalté aquí el pensamiento crítico. Solo voy a abrir un poquito el paréntesis. Cuando ustedes quizás puedan mirar o leer un poquito nosotros la tecnología, la facilidad que estamos teniendo para todas las cosas y que obviamente en nuestro tiempo no lo había, eh, está haciendo que los chicos sean cada vez menos críticos. Críticos en el sentido de análisis, no estoy hablando de críticos en el sentido de crítica maligna, no, estoy hablando en el sentido de que si ellos ven un video o se encuentran con algún tipo de información, los chicos se la están comiendo así enterita y ellos la toman por algo que es verídico, que es cierto y no tienen la capacidad de analizar la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros colegios, abriendo un paréntesis allí, está trabajando mucho la coordinación pedagógica para que exista pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? Bueno, que si a mí me llega la teoría de la evolución en un contenido, en una clase, en un video, por algún medio, yo tenga la capacidad o los chicos tengan la capacidad de hacer un análisis, de investigar, de sopesar las informaciones. ¿Qué es más pesado, no? ¿O qué tiene más valor? ¿Qué tiene más valor? ¿Un análisis científico? ¿Un análisis científico? ¿Un documento científico? ¿O una información superficial del Internet? ¿Ya?
Entonces, y cómo pueden ellos validar esa información? Es muy, muy importante, hermanos. Estuve hace unas semanas atrás, Pastor Franklin también estuvo allí en Brasil, en un encuentro de jóvenes de la División Sudamericana, 20.000 jóvenes. Y si yo no recuerdo mal, la primera exponente fue una doctora, una científica, psicóloga, científica brasileña que nos habló justamente de esto. Y ella decía que el gran desafío que ahora tienen las nuevas generaciones es justamente ese, no tienen pensamiento crítico. Están en ese sentido por toda la facilidad y la tecnología y todo lo que estaba bombardeándolos a ellos, han dejado de lado el pensamiento crítico para poder construir conceptos, para poder determinar la veracidad, la validez de muchas de las cosas que les rodean. Entonces, querido maestro, usted puede ayudar de alguna manera a desarrollar ese pensamiento crítico en sus alumnos, ¿no? Hay que leer más, tenemos que ver herramientas. Aquí estamos apenas tocando algunas cositas como para despertar ese deseo en ustedes. Los modelos y teorías no son excluyentes. Los educadores suelen combinar elementos de varios de ellos, lo que estábamos hablando, según las necesidades de sus estudiantes y los objetivos que pretenden ellos alcanzar en el aprendizaje. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre cómo se produce el aprendizaje y cómo se debe estructurar el proceso educativo. Hermanos queridos, vamos a ir al segundo texto bíblico que yo quiero compartir en esta noche con ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 15. Yo quiero aquí hacerles, después de leer este texto bíblico, un desafío a cada uno de ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El contexto de este versículo de la palabra del Señor habla de los dones espirituales, ¿no? La unidad del Espíritu y los dones que el Señor ha repartido a su iglesia. Y este capítulo también habla de que no, el Señor nunca dejará a su iglesia sin la provisión de los dones que necesita para sostenerse, desarrollarse y crecer. Y aquí Pablo habla y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Es decir, el Señor espera que si yo tengo el don de la enseñanza, si la iglesia ha reconocido eso, si yo mismo me doy cuenta de aquello, debo crecer. Y no existe otra manera de crecer eh, o una de las mejores formas de crecer en el desarrollo de los dones espirituales es leyendo sobre aquello en lo que tú ves que Dios te ha permitido ser bueno y desempeñarte y también participando muy activamente. No deje, si usted tiene el don de la enseñanza, queridos, a veces nosotros decimos, no, estoy cansado, es que no me llevo bien con ese director, es que no, el ambiente en la iglesia no está bueno, este año no voy a aceptar ser maestro y mejor que me den en cualquier otro cargo. Queridos, si existe un lugar neurálgico dentro de lo que la iglesia practica, es las áreas de enseñanza. La gente que tiene ese don y que está en regla con la iglesia y que tiene la habilidad, la capacidad, porque Dios se la ha dado de llegar al corazón de los hermanos, de los jóvenes, de los niños, es muy, muy valiosa. Directores de escuela sabática que nos están escuchando, valoricen, acompañen, pastoreen, estén cerca de esos maestros. Hermanos queridos, es muy, muy difícil cuando nosotros reemplazar un maestro que es muy bueno en lo que hace, ¿no? Por eso es importante que nosotros cuidemos de ellos. ¿Y cómo crecemos, pastor? Capacítate, lee al respecto. Si tu área son los adultos, si tu área son los jóvenes, si tu área son los niños, lee al respecto. Lee libros que te enseñen sobre cómo técnicas de enseñanza para ellos y crezcamos en todo como dice la palabra del Señor. Por eso estamos aquí, por eso ustedes están conectados, ¿no? Porque estamos queriendo crecer. Vamos a entrar a la última parte del, del seminario acá y les invito a leer el tercer texto bíblico que se encuentra en Colosenses capítulo 4. Vamos a leer allí Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Y pueden ustedes ver en su Biblia también.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto solo el Señor lo puede dar, ¿no? Y a veces también mucho el relacionamiento, el, el tener allí ciertas herramientas, ¿no? La palabra siempre debe ser con gracia. La gracia no se está refiriendo específicamente al humor, como dice aquí la diapositiva, pero sí a que podamos impartir de una manera amena, de una manera eh, atractiva la palabra del Señor, ¿no? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, hermanos, algo que el contenido de este seminario toca, ¿no? Que tenemos todo un currículum, en el cual ustedes están cada cierto tiempo ahí recibiendo, tiene que ver con el humor, ¿no? ¿Por qué es importante en el proceso de la enseñanza y aprendizaje? Aquí cinco razones. Cuando nosotros estábamos estudiando teología, recibimos una materia que se llama homilética. Nuestros profesores nos dijeron que ahí existen dos momentos muy importantes en el sermón. ¿Cuáles son los dos momentos muy importantes, no? El inicio y el final. Y me dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo el inicio y el final? Sí, el inicio y el final. Y es muy interesante porque en artículos, los programas que hacemos a veces para la iglesia, los camporís. O sea, hay muchos eventos en los que realmente se cuida mucho el inicio y el final. Y en la enseñanza de la lección no es diferente. Va a haber un espacio para preguntas, va a haber un espacio para preguntas y si las pueden ir escribiendo en el chat, mejor todavía, ¿ya? Para que no se me vaya la idea. Entonces, es importantísimo el inicio y el final. ¿Por qué es importante el inicio y el final? Porque en el inicio es donde nosotros creamos el ambiente propicio para las personas que nos van a escuchar. Y una de las formas como podemos hacerlo es justamente sonriendo, con buen humor, ¿no? Con buena disposición. Y humor no significa que nos vamos a pasar contando chistes, haciendo bromas de los hermanos del contenido de la clase, no. Pero sí el tener ese júbilo, ¿no? Eh, presentar el contenido con alegría, ¿sí? Es importante eso. Entonces, cuando nosotros utilizamos el humor, y hay otras técnicas más, yo les voy a contar una mía, que quizás yo he predicado en muchas iglesias y algunos hermanos me conocen, ¿no? Mis hijos me molestan siempre. ¿Por qué? Porque los que me conocen y los que han sido así muy observadores, saben que yo hago algo siempre antes de iniciar mi predicación. ¿Y saben qué es lo que yo hago? Yo no soy muy bueno para el humor, pero lo que yo hago es pedir a la iglesia que se den un abrazo. Y yo pido que los hermanos abracen, saluden a la persona que está a su lado, rompo ese hielo y ellos empiezan ahí a abrazarse, se sonríen y de ahí yo entonces lanzo la introducción al tema y en la parte final es muy importante porque es el llamado, es el apelo, es el momento donde tú, después de haber dado el contenido, buscas la reacción de la persona. Entonces, el humor es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a crear ese ambiente propicio para el aprendizaje, ¿no? Para el aprendizaje. Nos ayuda a crear ese ambiente adecuado. Y cuidemos mucho de que no vayamos a rayar de pronto en informalidad, ¿no? En vulgaridad, ¿no? Estamos impartiendo la palabra del Señor, entonces debemos ser muy respetuosos de aquello. Entonces, capta la atención. Cuando usted utiliza el humor, usted logra hacer que las personas se rían en su clase, ellos van a captar, van a captar más el contenido. Inclusive hay algunos estudios que han demostrado que muchas áreas del aprendizaje del ser humano o algunas acciones, contenidos que el ser humano ha logrado retener en su mente ha sido a través de ciertas emociones, ¿no? Em, Quiero poner un ejemplo para esto, ¿no? Por ejemplo, una mamá está por dar a luz
y esta mamá está en la universidad, ¿no? Entonces la mamá está estudiando y está estudiando un contenido allí de X materia. Cuando llega el momento del alumbramiento y llega ese proceso y ella está estudiando ese contenido, automáticamente esas emociones se conectan con el contenido, ¿sí? Y la mamá lo va a recordar, ay, sí, yo me acuerdo cuando estaba embarazada, cuando tuve mi primer hijo, estaba en la universidad y tenía una materia de investigación que me estaba haciendo pedazos y bueno, ¿por qué quedó tan grabado eso? Quedó grabado porque fue vinculado a una emoción muy fuerte de su vida, ¿ya? Entonces, solo les doy un tips, algunos quizás van a cuestionarme un poquito allí, ¿no? Y está bien. Eh, los que trabajamos, bueno, el tiempo que estuve en el Ministerio Joven, habían ciertas actividades, ciertas cosas que nosotros hacíamos, especialmente para poder arraigar en la mente de los chicos ciertos contenidos bíblicos. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. En el año 2019 nosotros hicimos el Aventurí Nacional, fue el último Aventurí, y ese Aventurí tenía un objetivo muy especial, ¿no? Lo basamos en los 9 primeros capítulos del libro de Génesis. Y ustedes, hermanos queridos, conocen. ¿Qué hay en los 9 primeros capítulos del libro de Génesis? Es increíble todo lo que usted encuentra en esos 9 primeros capítulos. Y se da cuenta que es todo lo que ahora el enemigo está atacando y está destruyendo en la vida de los chicos. Entonces, ¿qué hicimos? Obviamente llevamos a Pedrito, que los hacía reír a los chicos, y en medio de sus risas y todo aquello, los chicos iban guardando el contenido, el mensaje, la palabra. Los que estuvieron allí en Santo Domingo, construimos un arca enorme, ¿no? Donde los niños realmente eran chiquititos en comparación con el arca que construimos. Y bueno, algunas cositas más. Entonces, justamente es por eso. Entonces, el humor ayuda a captar la atención. El humor ayuda a la reducción del estrés. Nosotros, hermanos queridos, de por sí ya ser maestro de escuela sabática nos genera un estrés, ¿verdad? Muchas veces no tenemos mucho tiempo o a veces hay escuelas sabáticas que yo me he dado cuenta tienen un alto contenido teológico que claro, nosotros lo logramos entender como pastores y aún así hay a veces, yo me acuerdo que tuvimos hace unos años una escuela sabática de Juan, de uno de los eruditos de la iglesia que se llamaba, su apellido es Müller, Eckhard Müller, es un alemán. Cuando yo leí la escuela sabática, yo dije, wow, los hermanos van a sufrir con esto, porque el hombre era demasiado teológico. Entonces, no es fácil, ¿no? Y a veces el humor nos ayuda de alguna manera a aliviar el estrés que puede generar ese momento de enseñanza, ¿no? O de pronto usted le hace la pregunta al hermano de justo lo que él no estudió o lo que él no sabe, y ahí se genera un momento de estrés, o le hacen a usted una pregunta. Entonces, el humor, ¿no? Un momento así jovial va a hacer que ese estrés se vaya, ¿no? Fomenta la retención del contenido, ya hablé de aquello, ¿no? Está ligado muchas veces a las emociones. Tener un buen humor crea conexiones, ¿no? A nadie le gusta, recuerden ustedes, por ejemplo, voy a utilizar ahí una, una anécdota personal. El, el, el maestro que yo más recuerdo de mi infancia era el señor Pepe Bisuete. Me acuerdo el nombre, era quinto grado de escuela y tengo en mi cabeza registrado su rostro. Era un hombre sencillo, su cabecita era y su rostro así como redondito, usaba lentes. No lo recuerdo a él y al señor Terán, que era mi profesor de sexto grado de escuela también. De resto, no recuerdo ninguno de los maestros. ¿Y por qué recuerdo a Pepe Bisuete? Porque él siempre sonreía y porque él siempre nos hacía reír. O sea, tenía un trato muy especial hacia nosotros. Era algo fantástico, ¿no? Entonces, a nadie le gusta de pronto tener un maestro así bravo, un maestro todo parco. Yo sé que tiene que ver mucho con las personalidades que nosotros tenemos, ¿no? Y el Señor nos utiliza y el Señor de una u otra manera nos permite avanzar. Pero trate de tener esa cercanía, de no ser tan rígido con sus alumnos, porque esto va a generar una conexión con ellos.
Y si hay conexión, obviamente va a haber una mejor enseñanza. Queridos hermanos, mejora el clima social, lo que estaba hablando yo, ¿no? Recuerde que si peor cuando nuestra unidad de acción no está unida o no está funcionando tan bien como grupo pequeño, muchas veces el clima dentro de la unidad de acción en la escuela sabática es un poquito así, bueno, este hermano está aquí, ¿quién será? Este hermano habló, y si yo hablo, ¿cómo me verá? Por eso es importante el humor, ¿no? No ser tan rígidos en el momento de relacionarnos con los hermanos y de poder compartir el contenido. Entonces, son algunos de los beneficios que se tiene. Para comunicar y enseñar de manera sencilla y práctica en la escuela sabática o en cualquier contexto educativo, tenemos algunas sugerencias. Yo solo voy a leer los títulos por cuestión de tiempo para que nosotros podamos terminar ya y ir cerrando nuestro seminario. Claridad en los objetivos, ¿sí? Tenemos que ser muy claros. La mejor forma de saber si somos efectivos como maestros o no es preguntarles a los alumnos después de que hemos dado la enseñanza, quizás una hora después, un cierto tiempo después, qué fue lo que entendieron. Si ellos contestan, entendí que el sábado es el día del Señor, es un día especial, que tiene su contexto en la creación, que el sábado tiene que ver con la marca del pueblo de Dios que espera su segunda venida. Entonces usted está tranquilo porque dice usted, el objetivo se cumplió, ¿no? Pero resulta que él le contesta una cosa totalmente diferente. Y usted dice, pero no, eso no fue lo que yo enseñé. Entonces, el problema no está en él, el problema está en nosotros, que de alguna manera no nos hicimos entender. Entonces, claridad, ¿no? Tenemos que ser claros. No tenga muchos objetivos. La escuela sabática rara vez tiene más de 3 temas así bien definidos dentro de su contenido semanal. Lo máximo que yo he visto son 3, ¿no? Que yo recuerdo así, porque más contenidos, más objetivos, más temas así específicos ya se vuelve confuso. Con uno, dos, es bastante bueno, ¿no? Use ejemplos y analogías, ¿sí? Recuerden cómo enseñaba el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús agarraba las cosas de la naturaleza para enseñar principios, ¿no? Entonces dijo, miren las aves del cielo, ellas no siembran, no cosechan, no tienen graneros, mírenlas, ahí están. Y la gente levantaba su vista y miraba y claro, ahí estaban los pajaritos en los árboles. Y decía, pero mi Padre Celestial los alimenta. Entonces utilizaba ejemplos, analogías, las parábolas que el Señor Jesús contaba, ¿no? La parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida. Todas esas parábolas tenían una raíz en la cultura y en el común vivir de la gente, pero eran utilizadas para dejar claramente una enseñanza, ¿no? Una enseñanza, ¿no? Entonces, hermanos queridos, importante que nosotros utilicemos ejemplos, utilicemos ejemplos de la vida práctica, ¿sí? Del día de hoy y hagamos comparaciones, analogías. Lenguaje simple y accesible. Miren, nosotros no debemos complicarnos, debemos tener siempre un lenguaje muy sencillo. Una de nuestras maestras nos decía así, pastores, si al final de su sermón un niño de 6 años entendió el sermón, entendió lo que ustedes dijeron, ustedes hicieron que todo el auditorio entienda. Pero si ustedes utilizan términos teológicos, términos técnicos, muy elocuentes, no estoy hablando que no hablemos de una manera culta, más aún en un sermón o en una clase, ¿no? De escuela sabática, pero no necesitamos rodearnos de todo aquello en ese ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor. El Señor utilizó un lenguaje muy sencillo. Usted compare las palabras de Jesús en los evangelios con algunas cartas de Pablo. Usted se va a dar cuenta que, wow, es una diferencia tremenda, porque Pablo era un erudito. Pablo tenía un conocimiento, tenía un léxico, Pablo era tremendo, ¿no? Hablaba varios idiomas y su razonamiento era muy armado, muy argumentado, ¿no? Pero cuando usted ve las palabras del Señor Jesús, extremadamente sencillas, conectadas a casos de la vida práctica, eh,
de una manera muy suave, ¿no? Entonces, al momento de dar una clase, hermanos queridos, hagámoslo de esa manera, con un lenguaje sencillo, simple. No necesitamos complicarnos con términos técnicos. Busque la interacción y la participación. Ya se habló de esto. Visualice la información hasta donde sea posible, ¿no? Los recursos visuales son claves y esto es muy importante, ¿no? Eh, eh, Cada vez es más difícil llegar a esto, ¿no? Pero ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, la Escuela Sabática Live, ese video que en YouTube se sube cada semana. ¿Por qué tuvo un éxito tan grande, tan exponencial, tan rápido, que a todos nos gusta? Y muchas veces hemos leído la Escuela Sabática y después vemos el video y como que, ya esto trataba de decir porque justamente los gráficos, los diagramas ayudan a conectar y ayudan a entender de una manera mejor. Entonces, en algunos casos ustedes van a poder hacerlo, en otros no, pero siempre es bueno tener recursos, ¿no? Ya sea para impartir la clase o para que usted pueda reforzar el conocimiento que usted quiere impartir. La estructura organizada, lo que yo estaba hablando, ¿no? Organizar la lección dividiéndola en estas partes que son sencillas, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Al igual que un sermón, la introducción va a despertar el interés de sus alumnos, el desarrollo es donde usted va a dar el contenido y todo el conocimiento bíblico, y en la conclusión es donde usted tiene que llevar a los alumnos a una respuesta. Entonces, estudiamos el Salmo 23, tuvimos una lección de escuela sabática de los Salmos hace poco. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del auditorio, del alumno que estudió Salmo 23 con respecto a lo que aprendió? ¿Vas a dejar que realmente Jehová sea tu pastor? ¿Vas a confiar en Él en los momentos de dificultad, de problemas? ¿Vas a permitir que Él guíe tu vida a pesar de que hay caminos difíciles de transitar? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor sea quien te acompañe y esté en esos momentos de tranquilidad, de delicados pastos? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión del alumno, ¿no? Tuvimos una escuela sabática de mayordomía, hermanos queridos. Si ustedes aquí, después de la lección, necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, ser más fieles, este es un momento. Yo quiero hacer una invitación. No necesitamos levantar la mano, no necesitamos ponernos de pie, no necesitamos decir nada, pero pongámonos en las manos del Señor y yo los animo a que busquemos que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos torne más fieles. Lleve siempre a una respuesta, ¿ya? Flexibilidad y adaptación, estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Eh, Adaptarse al auditorio es importantísimo, ¿no? Feedback y evaluación, tener ese retorno, esa retroalimentación nos va a ayudar para poder crecer y mejorar en nuestra función de maestros. Implementar estas prácticas nos ayudará a crear un ambiente de aprendizaje más efectivo, atractivo en la escuela sabática, facilitando la comprensión y el compromiso de los estudiantes con los temas tratados. Hermanos queridos, estoy cerrando aquí ya el tema, el PowerPoint. Voy a mirar las preguntas y bueno, nuestro deseo es que de todo corazón, quizás un poco de las herramientas, consejos que aquí se han dado, puedan ayudar, ¿no? Puedan ayudar en ese proceso de, de impartir la palabra del Señor y sobre todo que nuestros alumnos la asimilen, la encarnen y puedan vivirlo, ¿no? Así que hermanos queridos, que Dios nos acompañe. Voy a leer aquí un poquito. Dice, la costumbre de abrazar y saludar a los hermanos que están alrededor nuestro ha fomentado la irreverencia en la iglesia. Esto no debería hacerse dentro de la iglesia, sino afuera y al final. Bueno, ese es un criterio, lo respeto, no lo comparto. Creo que la iglesia es un lugar donde nosotros nos encontramos con la gente que amamos, que apreciamos, que queremos. No los vemos toda la semana, los encontramos el fin de semana. Y quiero abrir un paréntesis, no quiero levantar aquí una polémica, ¿no? Pero hay unos estudios interesantes que muestran que mucho de la liturgia, hay un autor y que justamente habla de grupos pequeños, Russell Burrill, Iglesia Revolucionada, me parece que era del siglo XXI el libro, les recomiendo que lo puedan leer. Él hace un estudio y muestra cómo mucho de nuestra liturgia, de inclusive el diseño de nuestros templos y mucho de lo que nosotros practicamos practicamos no es lo que la iglesia cristiana primitiva vivía.
Usted puede imaginar una iglesia cristiana primitiva que no se abrazaban entre ellos cuando se reunían para alabar y adorar al Señor. Yo no lo puedo hacer. Este teólogo, él hace ese estudio y muestra cómo mucho del catolicismo nosotros lo hemos traído a nuestra forma de hacer liturgia, de adoración. Y claro, usted póngase a pensar, yo vengo de un contexto católico también, mi abuelita me llevaba a misa, cómo era la iglesia, sus estructuras, usted no podía moverse, usted no podía reír, usted no podía hacer nada. Y todo está estructurado para generar miedo, ¿no? Entonces, irreverencia, yo no estoy de acuerdo que haya irreverencia en la iglesia. La iglesia tiene que haber reverencia, pero no estoy tampoco de acuerdo en que la iglesia se convierta en un lugar lúgubre o rígido donde no pueda haber esas expresiones de afecto, ¿no? Entre nosotros. Pero respeto el comentario de la persona que lo haya hecho. Mi pregunta es, ¿cómo se debería abordar los temas proféticos y doctrinales? Qué buena pregunta, gracias. Estas son las preguntas que realmente nos animan y que son importantes. Hermanos queridos, yo quiero decirles lo siguiente. La mejor forma de abordar temas proféticos y doctrinales es haciéndolos sencillos. No es fácil. En 35 minutos de escuela sabática, posiblemente usted no va a poder dejar a sus alumnos papelito, como decimos aquí morochamente, ¿no? En cuanto a las 2.300 tardes y mañanas y sus componentes, ¿no? Y la aplicación profética y todo aquello. Es muy difícil. Entonces, estos temas nosotros tenemos que abordarlos sin duda. La iglesia toca estos temas cada cierto tiempo. Ustedes ven que Daniel, yo tengo como 4 o 5 escuelas sabáticas de Daniel por diferentes autores en diferentes tiempos, ¿no? Entonces tiene que abordarse, pero cuando usted esté dando la clase tiene que ser muy concreto. Entonces tiene que ir al grano, al grano. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es el grano? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el foco de esa profecía? El foco de esa profecía es el Mesías, es Cristo. Es mostrar que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Entonces, ahí usted tiene que centrarse. Eso es de lo que usted tiene que dejar en la mente de ellos en ese corto tiempo que tiene. ¿Usted quiere profundizar más? Bueno, tenemos que hacer una semana de profecía, 15 días de profecía, donde cada predicador, cada expositor tenga una hora y pueda detallar todos esos detallitos, o en casa, en las reuniones de grupo pequeño, en reuniones de estudio, donde usted puede explayarse hora y media, puede leer aquí el comentario, puede hacer el gráfico de las 70 semanas, pero en la escuela sabática es muy difícil, no va a tener el tiempo. Es muy complicado. Por eso usted tiene que abordarlo de una manera sencilla, simple y al punto. La esencia de lo que la profecía bíblica está enseñando, ¿no? Es el consejo. Juan Carlos Romero, mi hermano querido, un gusto saludarlo. ¿Cómo manejaría usted a un hermano que cuando interviene trae temas que no constan en el estudio semanal? ¿Qué pregunta? A veces alguien sale con un tema fuera de contexto y distrae la clase. Creo que a todos nos ha pasado eso. Tenemos que con paciencia de pronto escucharle y volver y retomar el tema. No empezar a argumentar, porque de pronto usted está hablando, vamos a hablar acá, estuvimos hablando sobre Lutero y los reformadores en la escuela sabática, y el hombre salió con otro tema que no tiene nada que ver. Entonces, hermano, ya muchas gracias por su aporte, pero vamos a retomar. Aquí la escuela sabática enfatizó esto porque esto que pasó en Alemania y la traducción de la Biblia al alemán es el cumplimiento de esta profecía donde vemos que la palabra de Dios iba a llegar a todo y alumbrar a todo el mundo porque la palabra de Dios estaba ocupada, estaba oculta. Una de las formas que usted puede hacerlo es así, no dando más cancha. Entonces el hermano ya soltó un comentario que no tiene nada que ver con la escuela sabática, entonces usted simplemente lo escucha, lo acepta, pero nuevamente introduce, se va de frente de nuevo a la lección. Esa es una de las formas. Si es algo habitual en el hermano, ahí usted tiene que hacer un trabajo de cercanía, ¿no? Tal vez en algún momento visitarlo en la casa, conversar con él, hermano, mira, yo estoy dando la clase, pero veo que siempre que doy la clase, tú procuras introducir este tema, ¿no? Este tema. Y tengan mucho cuidado, nosotros estamos con mucha disidencia en mucho lugar, entonces
es tremendo. La escuela sabática es algo que ellos aprovechan mucho y a veces ven al maestro un poquito así inseguro, entonces es complicado, ¿no? Entonces, no suelten, no dejen jamás la escuela sabática libre. Entonces, hay hermanos que tratan a toda costa de entrar con el tema. Entonces, usted visite y le diga, hermano, ¿por qué tú tienes tanto interés en este tema? La semana pasada, la antepasada, nuevamente volviste a hablar de esto. La escuela sabática no está hablando de eso, pero tú vienes con esto. Y escuche, ¿no? No, es que mira, este es un tema que la iglesia tiene que tratar, este es un tema que no se predica, los pastores no hablan de esto. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces, mira, yo quiero pedirte un favor, ¿no? Yo soy el maestro de escuela sabática. Nosotros estamos estudiando un manual, estamos una guía de estudio universal y esto no va a cambiar. Yo quiero que me entiendas. O sea, nosotros estamos siguiendo una línea de estudio que como iglesia a nivel mundial estamos teniendo. El tema que tú quieres enfatizar puede en algún momento tocar, se habla con el pastor, en algún momento la escuela sabática quizás lo va a tocar también, pero no está bien que tú lo hagas, ¿no? Y es algo difícil de lidiar, pero hay que tener allí cierto grado de empatía y cierto grado de cintura para no entrar en conflicto, en controversia, no pierda la cabeza, no se enoje, pero es el mejor consejo que quizás yo puedo darle, lo que yo he hecho cuando me ha pasado eso, porque es verdad, pasa. Gracias, pastor. Creo que estas herramientas nos ayudarán a compartir, impartir mejor la clase. Bueno, me alegro que sea de ayuda. Estoy de acuerdo con el pastor. Gracias. Entonces, ¿cuál es la sugerencia sobre la liturgia que tenemos en la iglesia? ¿Y qué decir de la reverencia? Hermanos queridos, la liturgia que tenemos en la iglesia es una liturgia que, cuando yo hablo de liturgia, no me refiero a la estructura de la liturgia, que, por ejemplo, nosotros tenemos una doxología, tenemos oración de rodillas, tenemos lectura bíblica, himno inicial. Esa liturgia está bien, su estructura y su orden no está en discusión. Lo que yo quiero que podamos nosotros comprender es que no necesitamos que esa liturgia sea de una forma lúgubre, ¿no? La liturgia, hablando de la estructura de la liturgia y sus partes, no es una doctrina, ¿ya? Es algo que nosotros podemos variarlo, podemos modificarlo, podemos hacer que sea más ameno para la audiencia. Solo voy a poner un pequeño y sencillo ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tres sillas siempre detrás del púlpito. Esta es una tradición muy buena, nada que ver con, nada que decir. Algunas iglesias están optando por no tener las sillas detrás del púlpito, sino que cada persona que tiene su participación pueda salir y pueda dar su participación, ¿no? La lectura bíblica, anuncia el himno, la recolección de diezmos y ofrendas, pero no están las tres sillas atrás. Otra iglesia tiene seis sillas atrás y están involucrando a los niños para que sean parte de la plataforma y ellos pasen y también sean parte de la... Perfecto, o sea, ningún problema con aquello. Entonces, eso es lo que nosotros debemos quizás comprender. La reverencia, hermanos queridos, es algo que nosotros debemos fomentar la reverencia. Reverencia tiene que ver con la actitud del adorador, ¿sí? Y yo solo les abro un paréntesis. Perdónenme que defienda tanto a los jóvenes y a los niños, pero es el mundo donde yo más me desenvolví. Muchas veces nosotros nos incomodamos por jóvenes que de pronto se están riendo en el culto. Y claro, yo a veces también lo he hecho, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el estar con nuestro celular allí mirando historias, reels, mirando allí Facebook, también es una irreverencia. Es una irreverencia porque mi mente está yéndose a algo que yo no vine en ese momento a hacer. Es una irreverencia porque estoy llenando mi mente con un contenido que posiblemente hasta es hasta obsceno. Y muchos adultos en la iglesia hacen eso. Entonces, los chicos se tornan un poco reacios porque dicen, no, pero el hermano me llama la atención porque estoy riéndome aquí, porque de pronto hablé muy fuerte o porque estoy aquí con mi amigo conversando algo, pero yo veo que la hermana o el otro hermano está aquí y está en Facebook mirando ahí su perfil mientras el otro está predicando. Entonces, ¿qué piensa el joven? ¿Qué es más irreverente? ¿No? ¿O por qué mi reverencia es sancionada y la de él no? Solo estoy poniendo un ejemplo.
La mejor forma, hermanos queridos, que yo creo es que nosotros como líderes, aquí hay ancianos, aquí hay líderes de la iglesia, nosotros tenemos que ser el primer ejemplo de reverencia. Y reverencia no significa tristeza, no significa, reverencia no significa que nosotros podamos ser en todo momento parcos o rígidos allí, que no podemos movernos dentro de la iglesia. No significa eso, significa que nosotros tenemos la debida consideración del lugar que estamos, la debida consideración de la persona que hemos venido a adorar, que es nuestro Señor, ¿no? Entonces nosotros fomentemos la reverencia, pero la reverencia es más que simplemente una muestra de afecto, de un abrazo, de un gesto o de una risa, tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Yo ya hablé de esto, la solemnidad de la presentación de la palabra de Dios, por supuesto que sí. Cuando hacemos que los estudiantes participen, pero hay hermanos que hablan mucho y por lo general se pierden incluso en el tema. ¿Cómo cortar la intervención sin parecer prepotente o algo por el estilo? Muy fácil. Hágale preguntas. Entonces, cuando la persona está así, se va ahí en el hilo o habla mucho, entonces usted tiene una técnica que usted puede utilizar, es que el hermano mencionó algo, entonces, hermano, perdóneme que le interrumpa, ¿y cómo haría usted esto? ¿O qué tiene que ver esto de pronto, o cómo vincula usted esto que acaba de mencionar con la enseñanza que estamos teniendo en estos momentos del Nuevo Testamento sobre el bautismo? Y ahí usted enseguida le genera el cruce, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Jesús hacía mucho de eso. Cuando querían entraparlo con preguntas, él respondía con otras preguntas, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Le dijeron una vez en el templo, ¿no? Porque si hablamos de reverencia, Jesús fue el más irreverente en el templo. Se puso a sanar en sábado, se puso a hacer un montón de cosas que no tenía que hacer basado en ese tiempo, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Bueno, yo les voy a contestar con qué autoridades hago esto, pero ustedes me responden con qué autoridad Juan bautizó, ¿no? ¿Con qué autoridad él bautizaba? Entonces, respóndame y yo le respondo. Y claro, los puso en jaque. Entonces, una forma muy buena de poder lidiar con esto, son técnicas que se van aprendiendo con el tiempo, es justamente hacer preguntas, hacer preguntas. Y cuando usted hizo la pregunta y logró el quiebre, entonces usted puede darle la participación a otro hermano. ¿Qué piensa usted, hermano querido, de este versículo de la palabra de Dios? Y entonces usted retoma el contenido. Es un desafío, hermanos queridos. Yo no tengo todas las respuestas en el tiempo, quizás lo poco que la práctica nos ha permitido, hemos podido ahí desarrollar, pero lo más importante es que el Espíritu del Señor sea quien nos capacite para ser buenos maestros y maestras, que amemos a las personas que están recibiendo esa enseñanza de parte nuestra y que podamos dejar en sus corazones ese deseo de seguir creciendo, de ser como Jesús, de aprender más de la palabra del Señor. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, hermanos queridos, en esta noche. No hay más comentarios ni preguntas aquí en el chat. De mi parte, Pastor Franklin, estaría terminado con mucha alegría este seminario. Que Dios nos bendiga a todos. Oren siempre por cada uno de nosotros, los líderes, que enfrentamos grandes desafíos. Y que Dios nos bendiga para que nuestras clases de escuela sabática sean lugares donde la palabra del Señor se arraigue en el corazón de quienes nos escuchan y quienes tenemos el privilegio de alguna manera de enseñar o de influenciar en ellos. Pastor, gracias. Quiero hacer una última oración de pronto por el contenido que hemos compartido. No significa que nos vamos a desconectar, vamos a tener la parte ya del cierre, pero quiero orar por mis hermanos. Y antes de orar, ¿no? Yo quiero preguntar, hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros queremos ponernos en las manos del Señor? Y como se habló cuando tocamos el libro de Efesios, seguir creciendo, seguir preparándonos, seguir buscando medios y formas de mejorar en mi enseñanza de la palabra de Dios, porque Dios me ha entregado esa responsabilidad, porque Dios me ha dado ese don y porque yo disfruto de hacerlo y porque quiero hacerlo mejor para mi Dios. Si usted tiene este deseo en su corazón, yo quiero orar por usted. Coloque una reacción allí, levante su manito o coloque un corazoncito allí, coloque allí alguna reacción, si este es el deseo de su corazón. Que Dios bendiga cada una de esas decisiones, cada uno de esos deseos. Vamos a orar.
Querido Padre, hemos visto algunos consejos prácticos, sencillos sobre la enseñanza de tu palabra en ese ambiente tan único y especial de la iglesia como es la escuela sabática. Señor, es un momento, son minutos valiosísimos, cortos, pero valiosísimos porque logramos dejar, Señor, un contenido de tu palabra, un mensaje. Logramos dejar, Señor, una orientación de vida para las personas, los niños, los jóvenes, los hermanos que escuchan cada semana nuestra exposición como maestros. Querido Dios, tú has entregado dones a tu iglesia y no tengo la menor duda que la mayor parte de esos dones están aquí reflejados en el don de la enseñanza. Te ruego que sigas dando ese don a mis hermanos, potenciándolo, que mi Dios ellos puedan seguir con un corazón dispuesto y abierto a aprender de ti, que ellos puedan seguir, Señor, aprendiendo, recibiendo herramientas, poniendo en práctica todo lo que tú nos enseñas y que, Señor, podamos ser cada vez mejores solo para honra y gloria tuya y para que los alumnos que tenemos en la escuela sabática puedan ir creciendo en gracia y sabiduría. Querido Dios, nos ponemos en tus manos, bendice cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pastor, Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Hermanos, sigan adelante con el curso y que Dios nos utilice con poder cada vez que podamos exponer su palabra. Amén, amén, Pastor Manuel, muchas gracias, queridos hermanos. Creo que todos estamos contentos, felices por esta linda capacitación que sin duda es una bendición para nuestro liderazgo, para nuestro servicio al Señor. Queridos hermanos, queremos cerrar solamente diciendo lo siguiente. Recuerde que nosotros tenemos, sí, la mayoría fuimos capacitados, tenemos desafíos semanales que como maestros tenemos que ir allí, hablando con nuestra unidad de acción. Pero también hay desafíos trimestrales. Entonces yo quisiera ver, por ejemplo, si hay algún maestro aquí que levante su mano, si ya por lo menos visitó al 50% de su unidad de acción. A ver, ¿hay algún maestro que ya visitó a por lo menos el 50% de su unidad de acción? Ahí está el hermano, a ver, acá está muy bien. Perfecto, ahí veo varias manos, ¿sí? Amén, qué lindo, qué lindo. La hermana Juanita también dice, ya ha visitado. Entonces, uno de los desafíos trimestrales es que como maestros nosotros podamos visitar a los miembros de nuestra unidad de acción. Pero otro desafío también es que por lo menos una vez al trimestre podamos hacer alguna acción social con nuestra unidad de acción. Entonces, no se olvide, querido director, querido maestro, de impulsar esto. Entre ellos también en el desafío semanal y el trimestral es que debemos nosotros, por la gracia de Dios, seguir atendiendo estudios bíblicos con nuestra unidad de acción, que tengan estudios bíblicos y qué mejor, queridos hermanos, que podamos ir preparando desde ya personas para que en el aniversario de la escuela sabática, que será el 12 de octubre, podamos no solamente hacer una tortita, sino a más de la tortita también celebrar ese día del aniversario de la escuela sabática con preciosas almas para el reino de los cielos, como fruto del trabajo del Espíritu Santo, pero también de cada miembro de unidad de acción, de cada maestro, de cada director. Así es que les animamos, queridos hermanos, para que podamos todos estar involucrados para ser una iglesia misionera. ¿Está bien? Entonces, con eso, queridos hermanos, recuerde que ya estamos a más o menos a tres clases más para ya nuestra graduación. La graduación será el sábado 7 de septiembre. El doctor Ricardo Norton está viniendo desde Andrews para poder celebrar la graduación para todos ustedes. Así es que, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos juntos con fuerza sirviendo al Señor y haciendo de esta escuela sabática una escuela sabática viva, que cumpla la misión, que no solamente se limite a hacer el repaso, sino que juntos impulsemos para avanzar con la obra de nuestro Dios. ¿Está bien? Compromiso, queridos hermanos, a ver cuántos quieren comprometerse a seguir fortaleciendo los desafíos semanales y trimestrales. Amén. Gloria a Dios por esas lindas decisiones.
Que el Señor nos bendiga, una feliz noche y les esperamos en la siguiente clase que es en el mes de julio, ¿ok? Así es que Dios nos bendiga. Una vez más vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios, muchas gracias por el tema que hemos recibido. Ayúdanos para que no simplemente quede como una teoría en nuestra mente, sino a practicarlo. Querido Dios, gracias por los maestros que van cumpliendo los desafíos semanales, trimestrales. Quizá algunos estamos un poquito ahí descuidados, pero estamos a tiempo para poder retomar. Permite, Señor, que cada unidad de acción pueda ser un centro de evangelismo, pueda ser un centro de aprendizaje para poder servirte, Señor, para poder seguir cumpliendo la misión. Bendice a cada director, bendice a cada maestro, bendiga a cada unidad de acción. Oramos, Dios, pidiendo lo más valioso y lo más indispensable en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. Por favor, nos colocamos en tus brazos de amor. Danos un buen descanso y gracias por todos nuestros hermanos que se han conectado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Una feliz noche, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.